crisis bancaria, una crisis que destrozó bastante más de la mitad del sistema bancario, y ahí el Banco Central intervino para pagar los depósitos que habían perdido los depositantes de los bancos quebrados. Claro. Para eso el Banco Central hizo una emisión monetaria gigantesca, y esa emisión monetaria nos causó la que iba a ser la peor inflación de nuestra historia, que fue de 108%. Entonces, la peor de la historia de Ecuador fue de 108, con un banco central que históricamente no financiaba al gobierno, pero que financió los costos de una quiebra de varios bancos, de una crisis bancaria, y por eso hubo una gran cantidad de circulante que nos disparó la inflación, y a raíz de eso es que Maguad en enero del año 2000 decide dolarizar. Yo estuve por ahí en esa época de diputado, justamente cuando se aprobó la ley de dolarización. En realidad ya fue en marzo del año 2000. Ujú. Y a partir de ahí, ¿cómo se movió la economía ecuatoriana? Hoy ustedes sienten, 23 años después, ustedes sienten de que hubo una mejora o que retrocedieron o que todavía no terminan de salir de la crisis. No, no, evidentemente, indiscutiblemente hubo una mejora, y una mejora Ujú. importante. Veníamos de inflaciones crónicas de alrededor del 40%. La inflación, como decía, llegó a su récord en septiembre del año 2000 con 108%. Ahí la tenemos grabada los ecuatorianos, la peor inflación de nuestra historia. Pero a raíz de eso, la inflación se desplomó y tuvimos varios años de buen crecimiento. En el Ujú. Ecuador, el precio del petróleo es absolutamente clave para definir por dónde se mueve la economía. Tuvimos varios años de buen crecimiento sin buen precio del petróleo, lo cual es excepcional para Ecuador. Claro. Luego tuvimos años de buen crecimiento con buen precio del petróleo también, pero tuvimos algunos años de muy buen crecimiento sin precios altos del petróleo, algo inusual, y tuvimos años de caída consistente de la pobreza, pero año tras año, con un crecimiento y con una inflación que iba cayendo, cayendo, cayendo. Si no me equivoco, desde hace 20 años, o sea, desde el 2003, no hemos tenido inflaciones de dos dígitos. Creo que la última vez que tuvimos una inflación de 10% o más fue en enero 2003. Ujú. Llevamos 20 años. Yo soy profesor universitario y a mí me cuesta enseñar a mis alumnos lo que es inflación, porque Claro. no la han vivido. Ok. Tenemos la inflación más baja de América Latina, acaba de subir, está en 2,1% porque subió. Anual, anual. Sí, sí, claro, anual, anual. Sí, Siempre he sí, sí. hablado de inflación anual, Exacto. pero subió a 2,1% anual cuando estaba hace 2 meses en creo que 1,7. Ya te digo, desde que yo tengo, si no me equivoco, desde el 2003, desde febrero 2003 no hemos tenido inflaciones de dos dígitos. Ya te digo, es complicado explicar a los menores de edad lo que es inflación, ¿no? Les parece algo teórico, abstracto, que no existe en el mundo real. Ahora, Vicente, ¿me puedes dar un ejemplo concreto cómo fue desde el día uno sacar la moneda de Ecuador, empezar a trabajar con los dólares? ¿Cuántas personas aproximadamente se ven afectadas y hoy cuánto cotiza el dólar en Ecuador? A ver, es que no, el dólar no cotiza, Ok, el dólar circula en el Ecuador Claro. libremente. Entonces ok, aquí la cotización es un dólar por un dólar, no hay alternativa. Es moneda de En mi, curso legal. sí, en mi billetera solo tengo monedas dólar y billetes dólar, y en mi banco tengo solo depósitos en dólar y nada ok. más, ¿Y nada cómo más. fue ese proceso de quitar la moneda de Ecuador y empezar a tener dólares? ¿La gente se adaptó rápido? ¿Le costó? Hoy, por ejemplo, el sueldo argentino, una familia cobra 150.000 pesos. Vamos a jugar con un ejemplo concreto. De ese monto, ¿cuánto pasaría a cobrar en dólares? A ver, fue relativamente rápido porque la gente estaba enamorada del dólar, Ok, porque nuestra moneda era el sucre, Claro. y le perdimos la confianza al sucre. De un día para el otro el sucre dejó de ser, había sido una moneda históricamente bien manejada por nuestro Banco Central, pero un momento le perdimos la confianza y estábamos enamorados del dólar. Entonces nadie se negó a recibir dólares a cambio de sus sucres. En la práctica lo que uno hacía es, el rato que depositabas dinero en el banco, depositabas sucres, la siguiente vez que retirabas dinero del banco te entregaban dólares. Pero ahí hubo una cosa muy, muy importante, y es cuando nos dolarizamos teníamos con las justas, pero teníamos suficientes dólares en nuestras reservas como para convertir
lo que se llama la base monetaria de sucres a dólares. Nos alcanzó muy con las justas. En realidad una parte de la base monetaria nunca se convirtió, pero eso ya es un tema un poco técnico y por eso nos quedamos para siempre con un banco central, pero teníamos en términos relativos suficientes reservas como para pasar el momento duro. Y un día me llegó la cuenta del banco en sucres, el siguiente mes me llegó en sucres y el subsiguiente mes ya me llegó en dólares. Y eso debe haber sido marzo, abril, mayo del año 2000, y desde ahí siempre he tenido la cuenta del banco en dólares. Aquí la cotizamos ocasionalmente pesos colombianos, ocasionalmente euros, muy ocasionalmente soles peruanos, pero eso es solo cuando nos vamos de viaje a los países vecinos o algún otro lado que no tenga dólares, ¿no? Que no sea Claro. Estados Unidos. Claro. Ahora, vos diste 2 o 3 datos recién que me parecen muy interesantes. Uno es que ustedes tenían las suficientes reservas para la conversión de esa base monetaria, digamos, para sostener el cambio de moneda. Ahora, ¿qué puede pasar con una Argentina que no tiene las suficientes reservas para eso? Hay dos posibilidades. La una, mover el tipo de cambio. Es decir, siempre habrá suficientes reservas, depende del tipo de cambio. Si es que hay, me voy a inventar, no tengo idea de los números de Argentina, si hay 100.000 veces más pesos que dólares, pues el tipo de cambio es 100.000. Si es que hay 20.000 veces más pesos que dólares, el tipo de cambio es 20.000. No tengo idea cuánto está el tipo de cambio, me parece que oí que estaba en 800, puede ser, pero lo importante no es el tipo de cambio de mercado, sino la cantidad de pesos que existen en la base monetaria y la cantidad de dólares que existe para respaldarlos. Entonces, siempre se los podrá respaldar, depende del tipo de cambio. En el Ecuador, en el Ecuador no era suficiente lo que teníamos, faltó un poquito, y para eso un poco de dinero se quedó preso en el Banco Central. Dinero del sector público se quedó en el Banco Central y nunca se pudo retirar, y sigue ahí preso 23 años más tarde, ¿no? Entonces, la alternativa 2 es, si el tipo de cambio no es la relación entre la base monetaria en pesos, en el caso de ustedes, y la reserva en dólares, sino un poco más baja, y faltan un poco de dólares, esos dólares se quedarían presos y se podrían solo retirar ocasionalmente. Al final resultó un tema muy interesante, pero por esa falta de reservas no pudimos realmente liquidar el Banco Central y nos quedamos con un Banco Central que varios años después un gobierno populista sí pudo abusar y sí pudo lastimar. Es decir, la dolarización tampoco es un búnker al cual los populistas no pueden acceder. Ahora, yo no sé, si ustedes creen que algún día la Argentina podría elegir un gobierno populista, entonces hay que pensar que la dolarización no está a salvo de los populistas. Claro, es claro, entiendo. Ahora, a ver, como para tener un parámetro de lo que es Ecuador hoy y de lo que es la Argentina hoy, ¿cuánto es la carga impositiva en el Ecuador? La carga impositiva debe estar alrededor del 20% del PIB, pero somos un país petrolero. Por lo tanto, todo lo que es ingresos petroleros que son del gobierno no son parte de la carga impositiva. Claro. Por lo tanto, el gasto público es bastante más que la carga impositiva. Bien. Y la dolarización se ve más fuerte cuando el precio del petróleo es alto y más débil cuando el precio del petróleo es bajo. Claro, ese es un parámetro para ustedes, digamos, es el precio del petróleo más que la cotización de una moneda como lo vemos en Argentina. Claro, el precio del petróleo y el riesgo país son los parámetros que vemos todo el tiempo. A mí me preguntan a veces, alguien me reconoce y me dice, oiga, economista, ¿cómo está la economía? Y yo tomo mi teléfono celular, veo el precio del crudo WTI y le contesto, está en 70.8. Porque eso es la variable más importante para el Ecuador. Eso y el riesgo país, que hoy está alto, hoy está alto el riesgo país ecuatoriano, creo que está más alto que el argentino. ¿Tiene un endeudamiento muy alto el Ecuador? No, pero tenemos un mal historial de crédito. Tenemos un endeudamiento de alrededor del 75% del PIB. Llegamos a tener mucho menos, pero a raíz de un gobierno populista que duró del 2007 al 2017, nos endeudamos, nos encarecimos, y creo que eso es una lección bien importante. La dolarización puede manejarse mal.
La dolarización no es una vacuna para todos los males y sobre todo no es una vacuna para los políticos populistas. Claro. Yo no sé si la Argentina tenga algún riesgo de algún día elegir un político populista, no sé. No me voy a meter en un tema interno de la Argentina, pero si es que hay ese riesgo hay que saber que la dolarización no está a salvo de ellos. Estamos permanentemente con ese riesgo. Convivimos con los gobiernos populistas, lamentablemente. Yo sé. Convivimos con gobiernos populistas. Vicente, muchísimas En eso gracias. somos muy parecidos. Sí. Es un mal latinoamericano. Es un mal latinoamericano, lamentablemente. Vicente, te agradezco muchísimo tu tiempo, muy amable, y gracias por ilustrarnos para mostrarnos un poquito, contarnos un poquito cómo funcionó esto que proponen aquí en Argentina de vista a las próximas elecciones. Bueno, mucha suerte en las próximas elecciones. Ha sido un gusto. Gracias, igualmente. Qué gusto charlar con él, colega, economista, exdiputado ecuatoriano, Vicente Albornoz Guarderas, Vicente Albornoz Guarderas, aquí en Estudio 360, comentándonos cómo fue la dolarización en el Ecuador. Y me queda grabado algo que dijo recién. No es una vacuna contra todo cuando hay un gobierno populista. Cuidado con eso.